Destruir proteínas a la carta sería una revolución para curar enfermedades. Esta es la promesa de los degradadores moleculares. En este vídeo vamos a ver cómo funcionan y las empresas que tienen las terapias más avanzadas. ¡Quédate que arrancamos el taxi! Bienvenidos a Taxi Biotech, un programa para conocer noticias y novedades del mundo de la biotecnología y aprender y conocer su impacto en la bolsa de valores. Los datos de acciones que aquí muestro son un síntoma del devenir de las empresas o sus ensayos clínicos y no constituyen ninguna recomendación de inversión. Esto es puro entretenimiento. La historia de los degradadores moleculares empieza, pues como muchas veces ha empezado algunos fármacos, por casualidad. Y es que el primer degradador molecular fue el culpable, sin saberlo, de malformaciones que se producían por el uso de un medicamento para evitar las náuseas en embarazadas, la talidomida. Una mancha negra en la historia de la ciencia que hoy permite un nuevo amanecer con nuevos fármacos. A partir de este fiasco se estuvo estudiando el mecanismo del fármaco y se vio que la forma S de la talidomida era la responsable de los efectos teratogénicos. Se estudió cómo una de sus variantes era capaz de degradar selectivamente dos factores de transcripción y eso ayudaría a los pacientes con mieloma. Hoy una variante de aquel nefasto medicamento se usa como tratamiento en pacientes con mieloma, un tipo de cáncer sanguíneo. Entonces se evidenció que había moléculas que podrían degradar selectivamente a proteínas que tenían un rol maligno para los humanos. ¿Cómo era posible crear desde cero esas moléculas? ¿Esos degradadores moleculares de los que estamos hablando? Hay de diferentes formas, pero básicamente funcionan así, como nos presenta este vídeo de Arvinas, la misma fuente que hemos visto el vídeo del principio. Hay una molécula peptídica, esta que flota por ahí, que es capaz de unirse a la proteína objetivo por una parte, y por la otra parte es capaz de unirse a una ligasa que añade ubiquitina a las moléculas que tiene cercanas. Cuando se le añade la ubiquitina a la proteína objetivo, esta proteína queda marcada para ser degradada en el proteasoma. Esto es un mecanismo natural de eliminar proteínas dañadas en nuestro propio cuerpo, pero ahora somos capaces de guiarlo a nuestros intereses médicos. Además, este degradador molecular tiene la capacidad de soltarse y antes de ser destruido hacer su función en más proteínas, de tal forma que la dosis necesaria es menor, por poder reutilizarse. Luego hay variantes de este sistema que lo pueden hacer más eficaz, dependiendo del tejido o del tipo de proteínas. Pero una cosa muy curiosa de este sistema es que las E3 ligasas son dependientes del tipo celular, así que se puede hacer degradadores específicos de tipo celular. Esto es la teoría, les queda mucho por investigar para lograrlo, pero es fantástico que podamos soñar con degradar proteínas selectivamente en diferentes tejidos, sin dañar al resto del cuerpo. Vamos a ver ahora qué degradadores moleculares existen y se están investigando por las diferentes empresas. Para empezar vamos a ver qué tiene la empresa Arvinas, que es la que más avanzado tiene su programa de degradadores moleculares, con una molécula en fase 3. En este caso se trata de un degradador para tratar el cáncer de mama con receptor de estrógenos positivos, HER2 negativo. Hace 3 meses anunciaron resultados que parecían positivos, pero que finalmente no alcanzaron a ser estadísticamente significativos para esta molécula en su fase 3. Por eso la acción cayó más de un 60% ese mismo día. Después, en otra nota de prensa, anunciaron que quitaban algunos ensayos clínicos con Pfizer y entonces la acción se desplomaba otro 30%, de tal forma que tenemos a esta acción muy machacada. Pero aquí estamos para buscar oportunidades, ¿no? ¿Quién te trae estas oportunidades de forma tan científica relacionado con acciones? Solo este taxi. ¡Vamos allá! El CEO dice que hay una subpoblación con una mutación en estos pacientes donde el fármaco funciona. Aquí podemos ver cómo los pacientes con la mutación ESR1 tienen un efecto positivo con el fármaco de Arvinas. Y esta población es abundante. Representa un 40% de la población con este cáncer. Así que han pedido a la FDA que le aprueben este medicamento para esta población. Si se lo aprueban, ¿sería un bombazo?
¿Cuánto podría vender este medicamento teniendo en cuenta que solo el 40% de los pacientes tienen esta mutación? Bueno, pues hay algunas fuentes que lo ponen en casi 600 millones de dólares al año. Esto es un mercado grande, representa 4 billones de dólares. Y hay algunos de sus competidores que venden globalmente 1 billón de dólares. Teniendo en cuenta que solo el 40% de los pacientes tendrían esta mutación, pues los 600 millones de dólares al año parecen razonables. Aunque hay otras fuentes que estiman que las ventas de los competidores son mucho mayores, llegando hasta los 4 billones en 2033. Como siempre, los links y referencias en la caja de comentarios. Así que, en resumen, tenemos una empresa de 500 millones de dólares de capitalización, con una petición de aprobación de un medicamento para cáncer de mama que solo funciona en el 40% de los pacientes, receptor de estrógenos positivo, pero que podría recaudar entre 500 y 1000 millones de dólares al año si se lo aprueban. Ahora tiene que decidir la FDA. En teoría, bajo esta nueva administración, quieren promover tratamientos que no tengan alternativas. Y además este medicamento cuenta con designación rápida. A ver, la aprobación no es tan clara como en otras ocasiones ya hemos comentado aquí en este canal, para otras moléculas, y puede que le pidan ensayos adicionales. Pero la nueva administración en la FDA me deja la esperanza de que le puedan dar esta aprobación parcial. ¿Vosotros qué opináis? Seguimos con otras empresas, en este caso Quimera, con un enfoque similar. Trabajan para degradar STAT6, que serviría para bajar la respuesta inmune en enfermedades relacionadas con la inmunidad, y tienen colaboraciones con Sanofi para tratamientos para dermatitis. Hace poco comunicaron que su degradador funciona degradando más del 90% de STAT6 con una dosis bien definida. Por ese motivo, las acciones ese mismo día subieron un 45%. Además, también nos han dicho que este año ya tendremos datos en pacientes con dermatitis para su fármaco para esta enfermedad en el Q4 de este 2025. Como nos dicen por aquí este usuario en Twitter, hay muchas empresas que están trabajando en degradar STAT6, pero Quimera lleva la delantera. Lo que a mí me preocupa un poco de la inhibición del sistema inmune es que pueda provocar infecciones oportunistas. ¿A vosotros también os preocupan estos efectos adversos? Seguimos, Nurix, quien mete en inteligencia artificial para el desarrollo de sus degradadores, y su molécula más avanzada está en fase 1-2, degradando la tirosina quinasa BTK para tratar cánceres sanguíneos. De Nurix podemos decir que está bien capitalizada con dinero en efectivo y que iniciará los ensayos pivotales de esta molécula en 2025. Imagino que presentarán resultados del fase 1-2 pronto. Las acciones tienen un descalabro importante desde el año pasado y esperan noticias para avanzar o retroceder, pero hay que tener en cuenta que tienen más de 500 millones de dólares en caja y capitalizan 875, así que buena parte ya está implícito en el precio. Veremos con sus datos si pueden convencernos de sus terapias, si van a funcionar o no. Siguiente, también tenemos a C4 Therapeutics, con desarrollos tempranos en todas sus moléculas. Nos dicen en esta nota de prensa de mayo que han conseguido la remisión completa en un paciente tratado para mieloma. Muy bueno. Con estos datos esperan conversaciones positivas con la FDA para iniciar un nuevo ensayo en 2026. También dicen que tienen más de 200 millones de dólares en caja para cubrir gastos hasta 2027. Una gráfica similar a la anterior acción, pero fijaos, solo tienen 100 millones de dólares de capitalización. Sin embargo, tienen 200 en caja. Si la FDA le da un feedback positivo y presentan algo interesante, podríamos estar ante una acción infravalorada. Evidentemente le queda mucho hasta tener un fármaco en la calle. Y necesitará mucho más dinero para ello. Y eso significa una cosa que hemos cubierto mucho aquí en este canal, ya sabéis. Y por último, Monte Rosa Therapeutics, con fármacos en etapas iniciales, pero colaboraciones potentes con Novartis. Quieren pasar a fase 2, con el fármaco para enfermedades inmunes con el que colabora con Novartis. Si eso sucede, Novartis le debe pagar por los hitos conseguidos a Monte Rosa. Y además nos dicen que van a presentar datos de su degradador para cáncer de próstata en la segunda parte de este año. Y que tienen cash suficiente hasta 2028. Si vemos la acción, se ha mantenido más o menos con los 300 millones de capitalización, que es lo que tienen en caja. Fijaos, ahora están en fase 1 de su colaboración con Novartis y ya han presentado datos de seguridad. Los mostramos aquí.
La verdad es que parece que han ido bien y entonces deberían aprobarles que iniciaran el fase 2. En ese momento, cuando inicien el fase 2, Novartis deberá pagar por iniciar ese nuevo hito. No se ha hecho público, que yo sepa, el dinero que van a recibir, pero este proceso debería dilucidarse lo que queda de año o inicio de 2026. Y teniendo en cuenta que tiene cash hasta 2028 y que justo capitaliza lo que tienen en caja, debería igualarse al cash que tenga cuando reciba el pago de Novartis. Eso es mínimo. Esto ya no es consejo de inversión, solo especulación, ya sabéis. Y luego finalmente tenemos otras empresas, por ejemplo está China, o otras que no cotizan, con buenas ideas respecto a la degradación de mitocondria, y ya las megafarmas con desarrollos internos de estos degradadores moleculares. Pero bueno, aquí ya sabéis que cubrimos empresas específicas en temas concretos. Espero que os haya gustado el viaje de hoy. Dejadme saber qué os ha parecido y os espero en el siguiente episodio. Adiós.